Listo. Pues comenzamos esta segunda parte del módulo dedicado a las diferencias entre las faltas y los delitos electorales. Ayer decíamos, a ver, hay una diferencia primero normativa, ¿no? ¿Qué código las contempla? ¿En dónde y qué consecuencias tiene? Y eso nos lleva a una diferencia un tanto cuanto doctrinaria teórica, ¿no? Porque el derecho administrativo, aunque parte del mismo fundamento que el derecho penal, que es la facultad punitiva del Estado, está más acotado. Es decir, el derecho administrativo tiene consecuencias menos contundentes en tanto ejercicio de la fuerza legítima del Estado que el derecho penal. El derecho penal es la manifestación más fuerte, ¿no?, de la reprochabilidad que el Estado pueda hacer a una conducta. Y entonces tenemos una acotación, pues, al poder del Estado más contundente, y estaba la parte de un poco la fundamentación filosófica racional que tiene que ver con el grado de reprochabilidad ética, ¿no? En principio, diríamos, son más reprochables los delitos de lo que son las faltas administrativas, y por eso una y la otra la regulan. Y claro, no es una fórmula. Hay veces que la regulación atiende a, y lo dijimos, ¿no?, necesidades políticas, coyunturas, pero la distinción podríamos entenderla desde esas tres dimensiones, ¿no? La distinción normativa, con ello las consecuencias, es decir, el tipo de sanciones; la distinción doctrinal teórica, la acotación del poder del Estado, la respuesta del Estado y su contundencia; y la reprochabilidad, que puede significar una conducta con respecto a la otra. Entonces, vamos a hablar hoy de algunas cuestiones relativas a los procedimientos administrativos como procedimientos administrativos electorales, y con ello vamos a hablar de algunas de las medidas, ¿no?, centrales en el sistema electoral. También habíamos dicho el día de ayer que en el derecho electoral hay tres tipos, por lo menos, de consecuencias, podemos decir consecuencias normativas. Luego no me gusta decir que son solo normativas, pero bueno, consecuencias de derecho, ¿no?, que tienen que ver con la, déjenme, estoy tratando de que se vea la presentación acá, que tiene que ver no solo con quién impone la sanción y qué sanción se trata, sino cuál es el efecto de la sanción en el sistema de derecho electoral. Las sanciones estrictamente electorales, que pueden ser las nulidades de las elecciones; las sanciones electorales administrativas, que pueden ir de la cancelación de una candidatura a la imposición de una multa; y hay una cosa a la que me quiero referir, que son las medidas reparatorias. Y entonces, después, en otra dimensión, están las sanciones de tipo penal, que van de prisión a multa, en el caso de nada más les pido, porfa, que apaguen sus micrófonos porque se vicia el sonido. Gracias. Listo. Gracias. Entonces, decía, ¿no?, este tipo de consecuencias diferentes, pero que en el derecho sancionador electoral hay otra dimensión que es una dimensión que es importante a la hora de diferenciar el derecho penal electoral del derecho administrativo sancionador electoral. No solo consecuencias normativas, sino efectos de las sanciones. En un inicio, los procedimientos sancionadores electorales respondían a la idea de las sanciones administrativas, ¿no? Las sanciones administrativas, en su dimensión más amplia, significan, y lo decíamos ayer, ¿no?, la distribución de competencias de las autoridades, en principio de la administración pública, la distinción entre las facultades de cada una, las posibilidades de acción, que esto también tiene que ver con la limitante, ¿no? No cualquier autoridad, por el hecho de serlo, puede hacer determinada cosa, ¿no? Diferenciación de funciones, y los derechos que le son inherentes, que iremos viendo a la legalidad,
de los propios procedimientos. Pero en el derecho sancionador electoral hemos vivido una especie de tránsito que no se queda únicamente con la parte sancionadora. Se ha quedado corto, pero no son solo sanciones. A partir de 2018, el régimen ha transitado también a la reparación, ¿no? De poco sirve la sanción como sanción si no tiene como efecto que se puedan, lo voy a decir en términos jurídicos, como relacionándolo con el amparo, se pueda restaurar el orden de las cosas o se puedan producir efectos como si no hubiese acontecido aquella violación, ¿no? Entonces, esto es interesante porque ya vamos a ver cómo en las consecuencias de derecho y de facto, no solo son consecuencias normativas, son consecuencias en el mundo fáctico, también vamos a encontrar diferencias entre los delitos electorales y los ilícitos o las sanciones en los procedimientos administrativos. Bueno, antes de ello me interesa hablar de los procedimientos administrativos en la generalidad, ¿no? Ayer habíamos dicho, en grandes rasgos, que los procedimientos administrativos tienen, además del fundamento del ius puniendi, y que por lo tanto muchos de sus principios son semejantes al derecho penal, y entonces están los principios de mínima intervención, ¿no? Los teníamos por acá en la presentación, voy a regresar a ellos, ¿no? Mínima intervención, legalidad, presunción de inocencia, profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones y proporcionalidad. Decíamos que normalmente la sanción administrativa puede seguir como dos rumbos, ¿no? Una sanción por procedimientos y una sanción por flagrancia. Más o menos similar a lo que pasa en el derecho penal. Una autoridad que vea la comisión de un delito que en el momento advierta la comisión de un delito, pone a disposición de juez que corresponda a la persona, ¿no? En el caso de las infracciones administrativas, aquellas que se cometen en tránsito, en el momento, pues producen igualmente consecuencias inmediatas. La imposición de una multa, que te quita la mercancía, si internaste mercancía del extranjero y no la declaraste, que te pueden embargar, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Pero tiene también la parte procesal, ¿no? Una parte procesal que implica el ejercicio de las facultades de verificación de la autoridad. Me interesa porque en los procedimientos sancionadores en materia electoral hay o puede haber verificaciones por parte de la autoridad que deriven en una sanción, aunque también puede iniciar por denuncia de una persona agraviada, como también los procedimientos administrativos. Entonces voy a poner ejemplos para que vaya quedando claro esta parte. Ayer decía, por ejemplo, la competencia de la Profeco para imponer sanciones a las gasolineras que no sirven gasolinas de litro. Puede suceder que lleguen verificadores de la Profeco y simplemente por una cuestión aleatoria, ¿no?, lleguen a una gasolinera y digan, oye, pues ¿sabes qué? Que aquí está mi orden de verificación y voy a ver si cumplen tus bombas con la norma oficial mexicana tal, publicada en tal lugar, ¿no? Hay una orden ahí de verificación, dice cuáles son los horarios, ¿no?, a los cuales se puede llevar a cabo la visita, todo de conformidad con la ley de procedimiento administrativo, y si advierten alguna irregularidad, hay una medida precautoria. Todo me interesa para hablar de los procedimientos sancionadores, ¿eh? Una medida precautoria que puede ser inmovilizo tu bomba, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque aparentemente hay una posible violación a la norma oficial y entonces es posible que, por ejemplo, tu software esté midiendo mal los litros que se sirven y no esté sirviendo litros de litro, para decirlo en términos simples. Entonces hay una inmovilización de la bomba, pero se comienza un procedimiento en donde, pues primero, se le da la posibilidad a la parte afectada, en este caso al gasolinero, a la gasolinera, para que presente pruebas y alegue en su favor
y se lleve a cabo la investigación a mayor profundidad y llegue a una determinación. En la determinación van a valorar, ¿no? Bueno, ¿qué dice la norma? ¿Hay parámetros o no? ¿Cumplen los parámetros? ¿Cómo fue el procedimiento de verificación? Y después, si arroja esto que hay una violación, entonces habrá la determinación de una sanción. De conformidad, obviamente, con la ley, ¿no? La ley prevé las sanciones, prevé los elementos a la hora de determinar la sanción, ¿no? ¿Cómo determino la sanción? Pasa algo similar en el derecho penal, ¿no? Hay algunos tipos penales que marcan mínimos y máximos, que se impondrán de 5, por decir una cantidad, de 5 a 7 años de prisión. ¿Cómo sabemos si se van a imponer 5 a 7? Pues depende de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es un problema para el juzgador cuando se trata de justificar una pena que no sea la mínima, tanto en derecho administrativo como en derecho penal. Cuando me dan parámetros, ¿no? De 5 a 7 años, y que voy a poner 7. Entonces toman en cuenta circunstancias. Pueden tomar en cuenta circunstancias dependiendo de cómo sea el tipo. Si el tipo penal, recuerden el tipo penal y sus elementos, tiene o puede contener elementos de que lo hagan más gravoso, ¿no? Se cometió en pandilla o en su modalidad de comisión más sujetos que participaron, me dio violencia, hubo armas de fuego involucradas. Si el tipo penal no contempla esos como agravantes, ¿no? Se dice, bueno, se impondrá el doble porque a veces eso sucede en la imposición de sanciones. Para efectos del artículo anterior, se impondrá el doble de la sanción, sí, sucede en esto. Pero si no lo hace, entonces hay que valorar esas situaciones. Y también valorar la situación de la persona. ¿Es reincidente o no? ¿Su primera ofensa? ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancias ocurre? Y pasa lo mismo a la hora de determinar la responsabilidad administrativa. Pasa lo mismo a la hora de determinar la responsabilidad de un partido político en los procedimientos sancionadores. Entonces, hasta ahí vemos, es la acotación del poder, la justificación con base en la ley y con base de elementos de valoración. Tengo que decir cuáles son esos elementos. En el caso de la Profeco, voy a poner un ejemplo. Bueno, revisamos tantas bombas y 2 presentaban anomalías. Vamos a ver si la anomalía es grave, ¿no? Con base en parámetros. En lugar de servir litros de litro, servía, por decir una cantidad, 990 mililitros. Bueno, no cumple con la norma, pero está dentro de un cierto parámetro. Entonces, pues, digo, a la larga, sumados esos 10 mililitros menos, pues es mucho dinero, ¿no? En detrimento de la ciudadanía. Si yo no, lleno mi tanque y por cada litro son 10 mililitros menos, pues ya 10 litros son 100 mililitros, ¿no? Y ya 50 litros, suponiendo que hubiera tal capacidad, pero 50 litros sería ya medio litro, que ya es algo, ¿no? Entonces son 9 pesos más o menos, 10 pesos, 11 pesos, ¿no? Más o menos, sumado por el número de coches, pues ya es una cantidadcita. Eso me va a servir para determinar la sanción. ¿Cuál fue el detrimento económico o cuál fue la ganancia ilícita? En ese sentido, habría una ganancia ilícita, ¿no? Estoy ganando más sirviendo menos, ¿sí? Todo me sirve para hablar de derecho electoral, ¿eh? No nomás estoy hablando de derecho administrativo porque me gusta y porque entonces hablo con más soltura y me como unos minutos de clase, sino porque son todos estos elementos que se valoran a la hora de imponer la sanción, los efectos de la sanción, el tipo de sanción, la valoración a la hora de sancionar. En el derecho penal pasa lo mismo, ¿no? No voy a poner ejemplos feos como el otro día de homicidios y nada, pero bueno, medios de comisión del delito, ¿sí? Lo hizo ya, supongamos, porque todos los delitos electorales tienen el elemento dolo, no hay, difícilmente hay delitos culposos en el derecho electoral, ¿no? Es decir, todos presuponen que hay una voluntad a sabiendas de que causó el daño. Puede haber ignorancia a veces y esto nos puede llevar a errores de hecho. Después veremos esa parte cuando veamos los delitos estatales y federales, pero bueno, la derrotabilidad y esto, ¿no? El chiste, pues, es que los medios de comisión, las circunstancias de hecho y de derecho, me pueden hacer acreedor a una sanción mayor o menor cuando hay parámetros. La idea es que los parámetros tienen una cierta, digamos, abren la posibilidad
no solo a la justificación, la argumentación, sino pues un poco arbitrario, ¿no? ¿Qué hacía, por ejemplo, el SAT? Y esto era muy común, cuando uno cometía, bueno, no, yo no, pero quien los cometiera, alguna violación menor, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación venían multas mínimas para determinadas conductas, vamos a pensar no presentar la declaración anual, y entonces venía una multa mínima de 8,000 pesos y una multa máxima, no me acuerdo de cuánto. Entonces lo que hacía el SAT decía, pues impongo la mínima. Y cuando impongo la mínima, ya no tengo que decir por qué impongo la mínima, porque es la mínima. Es decir, eres acreedor a una sanción. Y si te impongo la mínima, ya no tengo que justificar por qué es la mínima. ¿Me explico? Y eso pasa luego, tanto en el derecho administrativo como en el derecho penal. De 5 a 7 años, pues te impongo 5. Es el mínimo que contempla la ley y entonces ya no tengo que ver otras circunstancias que podían haberlo agravado o que podían haber hecho que la sanción aumentara, dado que no disminuye porque el mínimo es ese, ¿no? Bueno, entonces, esos elementos valorativos que impactan en la imposición de la sanción. En el derecho electoral, lo que pasa es que los elementos valorativos, a la hora de imponer la sanción, pueden ir más allá. O sea, esto de mutatis mutandis no quiere decir, vamos un poquito más acá, no quiere decir que el derecho administrativo sancionador en la norma penal y el derecho administrativo en la norma electoral sean exactamente los mismos. No solo por lo obvio de que se valoran bienes jurídicos, se tutelan, perdón, diferentes bienes jurídicos, sino por la parte de la restitución en el derecho, ¿sí? En derecho administrativo puede haber algunas restituciones en juicio, no como producto propiamente de un procedimiento administrativo. Es decir, cuando concluye un procedimiento administrativo hay una sanción y esta sanción puede ser impugnada en el Tribunal Federal si se trata de procedimientos administrativos federales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y ahí alegaré, entre otras cosas, pues es que no se tomaron en cuenta estas circunstancias, modo, tiempo y lugar para imponerme la sanción. Hace ratito, hago un paréntesis, hablaban de una cosa relativa al gobierno de la Ciudad de México y criticaban que se hubieran quitado las fotomultas. Yo dije, no, yo estoy totalmente de acuerdo con que se han quitado las fotomultas porque es lo más ilegal que había, ¿no? Si hay algún funcionario o exfuncionario aquí que ideó las fotomultas, porque luego uno pasa, luego uno no sabe con quién frente quién está, yo fui el que dijo que las fotomultas, ¿no? No es un agravio, ¿no? Me ha pasado de pronto que hago una crítica a alguna cosa, yo soy el hijo, sobrino, primo, vecino, o yo soy el que hizo todo. Pero ¿qué pasaba con las fotomultas? Que no había una persona, una autoridad que verificara que efectivamente se hubiera incurrido en la conducta. Una máquina, ¿no? Que decía, pues vas a 80 kilómetros, vas arriba de 80 kilómetros por hora en algunas vías, otras era 50, y entonces te doy una sanción y no dice, o sea, uno luego le pasaba, ¿no? Que vas a pagar tu tenencia, tu refrendo, tu verificación. Caray, ¿cuándo me multaron? Pues dicen que el otro día iba circulando en tal avenida y que yo exceso de velocidad. Pues, ¿cómo voy a saber eso? A diferencia de cuando me detiene un policía, me dice, oye, pues es que vas a exceso de velocidad, es que vas hablando por el celular, es que... Entonces, eso te permite saber, conocer en el momento en que se comete la infracción. Lo otro no. Esa es inseguridad jurídica absoluta. O sea, ¿cómo voy a saber? Pues a lo mejor y sí, pero a lo mejor y no. Y en la atenuación, en el control del poder del Estado, no lo puedo dejar de poco. Pues yo creo que sí. Pues ha de ser, ¿no? Si me multó es porque seguramente era, y si seguramente no era, no podemos movernos en el campo, porque entonces imagínense, pues fotomultas, pues fotofiscales, pues como Kafka, ¿no? Un día llegan a tu casa, no, pues es que cometiste un delito, ¿cuál? No sabes, pues ese es tu problema, investiga, y terminan ejecutando al pobre mono, ¿no? Y nunca supo ni qué era de lo que lo acusaba, pues es que es lo mismo. Entonces, no es que yo quiera hablar de ningún gobierno bien, pero eso fue un acierto, porque estás en el mundo de la incertidumbre jurídica absoluta.
si yo no sé quién, por qué y en qué circunstancias, y de repente me llega la multa, aunque me llegue a mi casa, y aunque llegue la fotito de las placas, porque una vez me pasó a mí, ¿no? Llega la foto de las placas y iba circulando a 53, el límite era 50, y dije, pues igual y sí, pero, pues es más, ni me acuerdo que hubiera, seguramente sí, por el lugar en donde estaba, pues sí, es probable, pero yo ni me acuerdo, ¿a poco esa hora salí? Pues sí, ha de ser, ¿no? Pues es que eso no puede ser. El poder del Estado no puede ser como que, pues me suena como que igual y sí, porque mira, sí ando por esos rumbos, y creo que ese día sí andaba ahí, y pues suena verosímil que haya circulado a 53 en lugar de 50, pues bueno, ya le pago los 800 pesos que sean. No, pues es que ese no es un elemento que yo pueda tener la certeza de que ocurrió, ¿sí? Eso en el campo del derecho administrativo sancionador. Es la importancia de la seguridad jurídica, de la distribución de competencias y de que la sanción sea conocida en el momento, por lo menos, ¿sí? Llega, pues un dron verificó tus válvulas y vio que no servías litros de litro. Chihuahua. Y cuando me dijeron, no, pues tú tienes la obligación de servir litros de litro y, no sé, un dron, una inteligencia artificial, lo que sea, llegó y no te avisaron, pues para no ponerte en advertencia, ¿no? Que los verificadores no te ponen advertencia, llegan y te dicen, a ver, échame tus bombas, ¿no? Y voy a medirlas. Entonces, es importante la certeza jurídica, tanto en el resultado como al momento de imponer la sanción, ¿sí? Y luego, pues bueno, la puedo impugnar. Y en la impugnación puede haber efectos restitutivos. Es decir, puedo solicitarle al tribunal administrativo, oye, no solo que me quitaron mi placa, ¿no? Como no me quitaron porque era una foto, pero como producto de la infracción, me quitaron mi documento, pero era ilegal. No solo que me regresen el documento, que eso muchas veces lo que uno hace, ¿no? Es que pagas primero para que te regresen la placa, le pones la placa, luego lo impugnas y dices, y si se declara ilegalidad, que me regresen la lana por pago de lo indebido y que sea actualizada, idealmente, ¿no? Entonces, esa es una restitución producto de una ilegalidad, ¿sí? Me quitaron mi carro porque decía que lo había internado ilegalmente y demostré que no, o demostré al menos, no que no lo haya internado ilegalmente, pero que la resolución era ilegal, ¿sí? Esto le hace mucho cortocircuito luego a la gente cuando hablamos de derecho administrativo y decimos la importancia de la legalidad. Oye, pero sí te pasaste el alto. Pues sí, pero no es nada más que me haya pasado el alto, es que no puedo estar a la arbitrariedad de la autoridad. El que me multó no tenía competencia. Es importante que el Estado se sujete a límites en la actuación de su poder. Entonces, pues no es mi culpa no estoy diciendo que no esté, porque la verdad es que no lo he verificado. No es mi culpa que en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México o de Mérida, Yucatán, o de Chetumal, Quintana Roo, pues el policía de tránsito, el agente de tránsito no tenga competencia material para imponer una infracción. Eso no es problema mío. Pero sí es problema mío tener seguridad jurídica respecto de quiénes ejercen qué competencias. Porque entonces, si el policía no es competente, ¿cuál es la diferencia entre que el policía de tránsito me multe a que lo haga el presidente? Pues es igual, son autoridades administrativas. Y si ninguno es competente o ninguno tiene que fundar su competencia, pues entonces los dos son competentes. O cualquier autoridad administrativa es competente. ¿Sí? Suena como loco, porque está, oye, no, pero pues es obvio que no, es que no, aquí no tenemos que dar nada porque es obvio que así funciona. Tiene que estar fundada en la ley. Y si no está fundada en la ley, perdón, pero no produce efectos. Y entonces el juicio podrá dársele efectos restitutorios. Pero es en el derecho administrativo. La sanción, la competencia tiene que estar prevista. En el derecho administrativo electoral, aunque tiene que estar prevista la conducta, desde luego la competencia de la autoridad del Instituto Nacional Electoral a partir de, en el caso de los procedimientos especiales sancionadores, la comisión de quejas y denuncias. Todavía en la ley vigente, no la ley nueva suspendida, no la ley vigente, la comisión de quejas y denuncias, que es la que instrumenta el procedimiento especial sancionador y que lleva a cabo la instrucción, ¿no? La fase de investigación, de averiguación. Luego pasa al Tribunal Electoral, a la Sala Regional Especializada, para que con esos elementos imponga una sanción o no, si se acreditó la existencia de la misma, ¿no? Aquí ya hay una diferencia en el derecho sancionador electoral, en los procesos especiales que no ordinarios. En los especiales hay esta dualidad
de autoridades, ¿no? Una autoridad administrativa y una autoridad jurisdiccional. En el derecho administrativo sancionador normal, no electoral, la autoridad administrativa es la que instruye el procedimiento e impone la sanción. Hacienda, IMSS, Infonavit, Profeco, Conagua, etcétera, ¿no? Y luego pueden ir a instancia jurisdiccional en juicio contencioso administrativo a nivel federal para impugnar su legalidad y sujetar a la autoridad al cumplimiento de todos estos principios. Entonces, en el derecho electoral tenemos, primero, esta diferencia de procedimiento en donde hay una dualidad de autoridades. No era así cuando se creó. El derecho sancionador electoral o administrativo sancionador electoral existía desde el 96 con los procedimientos ordinarios sancionadores que castigaban ciertas conductas, ¿no? Pero luego, y este es algo importante de cómo surge la normativa, por qué surge y cómo las coyunturas políticas, las cuestiones culturales, la reprochabilidad ética, tiene como resultado procedimientos, figuras, normativas. Entonces, corrían los años de 2006, las campañas horribles estas de 2006, y los resultados cuestionados, cuestionables de 2006, y la intervención, por lo menos por decirlo menos, indebida, de distintos actores políticos, ¿no? No solo el presidente de la República, aunque también el presidente de la República, otros grupos, digamos, de poder económico que intervinieron a favor de un candidato en detrimento de otro, los propios medios de comunicación que hicieron su parte, y entonces una solicitud de parte de una coalición, la coalición que perdió, de que se sancionara a estas personas que habían roto el equilibrio, la equidad en la contienda en detrimento de un candidato. Entonces, viene una solicitud al IFE, entonces, para que lo sancionara, y la respuesta del IFE es, pues no tengo cómo. O sea, no tengo cómo sancionarlos. El procedimiento ordinario no aplica. Y mediante un acuerdo general tampoco se puede sancionar. No hay posibilidad, ¿no? Esta es una primera cosa que vamos a diferenciar del derecho sancionador administrativo del derecho sancionador electoral, porque lo electoral tiene muchas bondades, ¿no? Puede ser como un poco de, bueno, pues sí, pero pues son los candidatos y los partidos que se pelean, ¿no? A diferencia de no, pues, qué cosa más loable, ¿no? Que gasolineras que no venden gasolina de otro y quitarlas de ahí, ¿no? Multas de tránsito ilegales, no sé, ¿no? Autoridades que quieren talar un bosque y ya no necesitamos solo encadenarnos a los arbolitos, ¿no? A los pinos, sino interponer un juicio. No puede la autoridad porque va en detrimento del medio ambiente, ¿no? O sea, toda esta parte como mucho más romántica, bonita, que lo que puede ser, hay candidatos de los partidos políticos que quieren ahí poder, ¿no? Si son candidatos o partidos políticos, no se enojen, es para hacer un poquito amena la charla, ¿no? Pero lo interesante es la posibilidad, dado el carácter constitucional del Tribunal Electoral, de ir un poco más allá de la ley, ¿no? De ir un poco más allá de la camisa de fuerza, que tanto para el derecho penal como para el derecho administrativo no solo son camisas de fuerza. Es necesario que tengan esa camisa de fuerza, ¿no? Es necesario que digas, funda tu competencia, mano. No fotomultas, no puedes ponerme fotomultas. No importa si, ay, qué bonito, porque entonces la gente va a cumplir. No, aquí no se trata de que la gente vaya a cumplir, porque si se trata de cumplir, pues entonces, pues de una vez, como luego, yo no sé, la gente tiene un ánimo así como muy feo, ¿no? En Singapur, yo no sé si sea cierto, pero en Singapur te meten a la cara, creo que te fusilan, una cosa así muy loca, ¿no? Si tiras un chicle en la calle, pues eso no, o sea, sí que feo que tires chicle en la calle y lo pises, ¿no? Y se te pegue así en tu suela, ¿no? Pero de allá que te fusilen por eso, pues es muy exagerado, ¿no? Son límites no puestos al poder punitivo del Estado, ¿no? Pues paredón, ¿no? Así al que, no sé, al vecino que pone música, ¿no? Esa no estaría, no siempre estaría tan descabellado cuando son las 3 de la mañana el vecino pone música, pues bueno, no falta que lo hayamos deseado, pero desde luego que eso no
que eso no estaría bien, ¿no? Pero entonces decía, en el derecho electoral podemos ir un poco más allá de la ley, porque el bien jurídico tutelado, ¿no? No nada más es la seguridad de la persona, no nada más es la reprochabilidad de la conducta. Estamos cuidando la democracia, ¿no? Estamos cuidando la formación de vida de la voluntad popular. Y regreso entonces a 2007 y al procedimiento especial sancionador, porque entonces el INE dice, no, pues no hay vía, ¿no? Y pues ahora sí que nula pena sine ley. Y si no hay procedimiento, pues ¿qué? ¿Lo invento o qué, no? Por ahí alguna vez, hablando de procedimientos inventados, hubo quien planteó, por ejemplo, ya saben ustedes, ¿no? Esto de los tribunales previamente establecidos, garantía constitucional, nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, ¿no? O que sean exprofeso para eso, salvo los tribunales de guerra, y entonces hubo quien planteaba, oye, los de Nuremberg, pues medio inconvencionales, ¿eh? Porque fueron específicos para juzgar los crímenes de los nazis, ¿no? Ya después hubo unos tribunales en Ruanda y esto que ya están como contemplados para que eventualmente se integren. Pero bueno, el chiste es que, pues, en ausencia de procedimiento, ¿qué hago? Bueno, pero es que ¿qué estoy cuidando? ¿Qué voy a cuidar? El derecho de los partidos políticos, o bueno, de los poderes fácticos, vamos a decir así, de los presidentes de la República, de decir lo que sea, en detrimento de la voluntad colectiva, en detrimento de otro partido político, o la debida formación de voluntad popular, no, pues la debida formación. Entonces, la coalición interpuso un RAP, un recurso de apelación. Ya desde entonces existía en la Ley General de Medios de Impugnación el recurso de apelación como un medio de defensa contra los acuerdos del INE, entre otras cosas. Y en el RAP le dicen, pues, eso es insuficiente, ¿no? Como que a falta de procedimientos no se les puede sancionar. Entonces, ¿qué? Pues ya la ilegalidad ya quedó y ahí suelte para la próxima. No lo dijo así, desde luego, ¿no? Es el SUBRAP 17 diagonal 2006 para que lo lean más técnico que lo que yo estoy diciendo. Y entonces el tribunal dice, pues tiene razón, tú no le puedes negar el acceso a la justicia a una persona diciendo, pues es que no hay procedimiento, no hay ley procesal. Ahí hay una diferencia importante con los efectos y con la propia sanción. En ausencia de ley, en tratándose de derechos político-electorales o en ausencia de procedimiento, se tiene que instrumentar, ¿sí? Es lo que pasó en el juicio electoral también, ¿no? La persona impugna una serie de cosas y después interpone medio de defensa y dice, ay, esta vía no es la adecuada. Ok, ¿qué pasa cuando yo interpongo una vía no adecuada? Pues se reencausa. Oye, pero en el reencauzamiento, pues no hay una vía. Preguntan a la sala superior, oye, ¿qué hacemos en ausencia de vía? Instrumenta juicio electoral, que ha permitido que otros actores sociales puedan interponer juicios no teniendo una legitimación activa en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, es decir, no estando dentro de los sujetos que pueden interponer un medio de defensa. Y no obstante, tener a su favor o poder reivindicar para sí derechos político-electorales. Pues tengo que tener una vía. Si se me están afectando derechos político-electorales. No quiere decir que me vayan a dar la razón, porque creo que en el RAP, no me hagan caso, pero creo que en el RAP, el 17 diagonal 2006, le dieron parcialmente la razón, o sea, le dijeron, sí, instrumentalo. Y después le dijeron, pero pues medio que tenías la razón, medio que no, ¿no? Parcialmente fundados resultaron los argumentos. Bueno, pero entonces aquí ya vemos una diferencia esencial en el derecho administrativo electoral, que es la posibilidad de ir un poco más allá de la ley por los bienes jurídicos que tutelamos, por lo que se protege. No solo, insisto, proteger derechos políticos electorales. ¿Los partidos tienen derechos políticos electorales? Sí. ¿Las candidatas tienen? Sí. ¿El presidente de la República tiene derechos políticos electorales? Sí. Pero no son preponderantes cuando hablamos de otros partidos o de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tiene derecho a que los partidos políticos en condiciones de equidad, de igualdad, puedan dar a conocer sus plataformas, ¿no? Protegiendo a la ciudadanía menos que a una coalición, aunque también haya sido la coalición, ¿no? De intervenciones ilegales a la hora de formar la debida voluntad ciudadana. Bueno, esa es una, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, ¿no? Es que los, las normas de derecho administrativo
en el derecho administrativo sancionador electoral, aunque son aplicables mutatis mutandis y el derecho penal tiene también fundamentos similares, no son automáticamente aplicables. Aquí hay más posibilidades, ¿sí? Aquí esto lo voy avanzando. Más posibilidades que únicamente decir, bueno, pues a ver cuál es la ley, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que lo regula, bajo qué circunstancias y sanción? Todavía se pone mejor, porque aquí, por ejemplo, por analogía y mayoría de razón, penas que no estén tipificadas, pues ¿qué creen? Que en el derecho electoral se pueden imponer penas que no estén tipificadas. Y esto es a lo que me refería yo con los medios reparatorios. Déjenme, voy a la otra presentación que estaba el otro día, que era la ética pública de los actores políticos. Para regresar a una diapositiva, déjenme, voy a dejar de compartir esto y voy a regresar a esta, ¿sí? Para hablar de esta cosa de la debida formación de voluntad ciudadana y las diferencias en las sanciones. Y entonces esto no es camisa de fuerza, ¿no? Me gusta decir eso siempre, no es camisa de fuerza. La ley electoral con relación a lo que sucede con la ley administrativa y la ley penal, que sí son camisa de fuerza y tienen que serlo, porque estamos limitando la potestad punitiva del Estado. Aquí, aunque hay una potestad punitiva del Estado a la hora de limitar conductas, a la hora de definir infracciones, estamos cuidando más cosas. Entonces, ahora sí que lo voy a decir así, nos podemos poner creativos. Y aquí hay una sentencia que es interesante, que viene de Tabasco en realidad, en donde las personas mueren por el calor, desgraciadamente. Iba a decir otra cosa, pero mejor no. Que no tenía que ver con nadie fallecer por el calor, sino con un cierto personaje político que tal vez el presidente de la República. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que las encuestas electorales, y por eso iba a decir algo del presidente, que las encuestas electorales son medios de información, son medios de propaganda, ¿sí? Y que pues son muy comunes, ¿no? Son muy comunes que se difundan en los medios de comunicación. Y muchas personas están siempre al tanto de cuáles son las encuestas, ¿no? Los políticos, bueno, les fascinan, ¿no? Bueno, cuando les conviene, les fascinan las encuestas. Miren, soy el más popular. Y cuando no soy el más popular, pues la encuesta está cuchareada, obviamente, ¿no? No estoy diciendo que lo esté, estoy diciendo que dice. Pero bueno, el chiste es que las encuestas son ejercicios estadísticos que más o menos nos permiten hacer inferencias estadísticas, probabilísticas. Si las tendencias son estos, si la muestra está bien hecha, ¿no? Los intervalos de confianza y el error en la muestra, etcétera. Pero si esta muestra es representativa del universo, de la población, entonces podemos hacer una inferencia y decir los resultados son estos, ¿no? O muy probablemente los resultados van a ser estos. Esa misma metodología, perdón, es la que sirve para los conteos rápidos, ¿no? Se hace una muestra aleatoria de las casillas electorales, se seleccionan y entonces se cargan, se suben unos resultados para que el INE el mismo día pueda tener una muestra representativa y una tendencia que dependiendo de los resultados, dependiendo de la cercanía o la lejanía de los resultados entre el primero y el segundo lugar, se puede hablar de una tendencia, ¿no? De una tendencia irreversible. Con un cierto grado, por eso habrán visto ustedes en los conteos rápidos que dicen con un mínimo de tanto y un máximo de tanto. Bueno, el chiste es que son ejercicios estadísticos que tienen una metodología. Y en el caso de las encuestas de las candidaturas, pues hay una obligación por parte de los partidos políticos de darlas a conocer, dar a conocer la metodología al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Electoral de que se trate, de cuál es la metodología, ¿no? ¿Para qué? Pues para que sean ejercicios estadísticos. Bueno, entonces resulta que en Tabasco, en una elección, un medio de comunicación, un periódico, publica una encuesta entre comillas, ¿no?
Y en la encuesta, pues obviamente, pues va ganando alguien y va perdiendo otro alguien. Pero es un periódico, ¿no? ¿Cuál es la lógica de distribución de un periódico? A diferencia de, hablemos de procedimientos sancionadores, ¿no? Un spot. Pues un spot lo saco hoy, o lo saco un partido hoy, y una medida cautelar, ¿no? Puede dictarse y decir, bajas el spot, ¿no? Y ya veremos el procedimiento especial sancionador, el recurso de revisión, si el spot puede volver al aire o no. Pero de mientras, como medida cautelar, así como inmovilizar la bomba, ¿no? En lo que son pérdidas de manzanas, para que no siga produciéndose un efecto dañino, que esa es la idea. Hasta ahí vamos, derecho administrativo, sancionador, medida cautelar, está prevista. Dentro de las medidas cautelares que se dictan en el derecho electoral puede ser la cancelación temporal, el retiro del aire de un spot, o de un tuit, o de una publicación en Facebook o en Instagram, ¿no? En lo que se ventila si hay una violación o no a la normativa electoral en materia de propaganda. Un embargo precautorio para el SAT, ¿no? En lo que me pagas, para garantizar el interés fiscal, o decía, la inmovilización de las bombas, o la clausura del restaurante, ¿no? Estás vendiendo alcohol sin licencia o ya expiró tu licencia, el retiro de circulación de un vehículo, etcétera, ¿no? Que puede poner en peligro el bienestar colectivo, ¿no? Entonces aquí algo similar, pero eso con los tweets, pero un periódico, pues se distribuye y se distribuyó, y quien lo leyó, y yo no puedo, autoridad, a ver, ¿quién compró el periódico? Vengan, pues, ¿qué creen? Que eso que vieron no era una encuesta, porque resulta que no se la habían dado a conocer al Instituto Electoral. Eso no era una encuesta, un ejercicio de propaganda que se hacía pasar por una encuesta. Claro, es grave, pues sí, porque hay muchas personas, o hay personas, que se pueden decir, es que la encuesta tal decía esto, ¿no? Eso inclusive puede generar una expectativa, no solo de ganar, sino de que si no se obtiene ese resultado, oye, aquí hubo chanchullo, porque pues si la encuesta decía que iba ganando por 10, 15, 400 puntos, y resulta que perdí, pues ¿qué onda? ¿No? O sea, puede servir, yo no digo, pero se puede argumentar, no en una demanda quizás, a lo mejor sí, pero pues en la opinión pública, oye, no hombre, si iba ganando, ¿qué onda, no? Bueno, y lo decía el periódico, o sea, a ver, no lo dije yo. Se genera ese efecto en la opinión pública, ¿no? Un efecto informativo deformado. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues la sanción, la verdad es que, pues viene valiendo cacahuatza. Pues, sanción al periódico, pero pues el periódico, si es que, yo no estoy diciendo que haya sido, lean el JE34, yo estoy aquí medio hablando así, ¿no? Pero, pues el periódico tenía una intencionalidad, y quizás era informativa, pero quizás no. Entonces, pues ya surtió los efectos que quería que surtiera. Entonces la multa, pues bueno, la multa la pago, ¿no? Como quiera, no importa. Pero ¿cómo le hacemos, autoridad, para que el efecto posible que haya causado se minimice? Y entonces es donde se pone bueno, porque el Tribunal de Tabasco dice, la sanción no consiste nada más en que te multo, pero pues mira qué chido, ¿no? Es que tienes que publicar es una medida reparatoria. Tienes que publicar en tu medio, no misma página, pero mismo espacio, una nota aclaratoria, mismas dimensiones, eso sí, una nota aclaratoria, donde digas, no fue una encuesta, no fue un ejercicio estadístico. Pues fue publicidad, ¿no? Obviamente, pues no les gustó, pero pues que iban a decir, sí, ¿no? Y entonces interponen el juicio electoral 34 y la sala superior lo único que hace es decir, tiene razón el Tribunal de Tabasco. ¿Por qué me interesa? Porque las medidas reparatorias no están necesariamente contempladas, no están contempladas tal cual, y es que depende de la violación, la medida reparatoria que se va a dictar, ¿no? Depende qué sea, cuáles sean los alcances. En la reforma electoral de 2023 suspendida,
había una cosa aquí con esto porque se establecía específicamente que las sanciones solo pueden, o sea, recuperando este principio de derecho administrativo de solo se pueden imponer las sanciones que estén, así no se pongan creativos, ¿no? Sujetarlo al principio de estricto derecho. Obviamente para los partidos está todo dar, ¿no? Si son miembros de un partido no se enojen conmigo. Pero para los partidos está todo dar porque pues que me sujeten a la ley. Pero aquí no, aquí los partidos, no es que no importen, Ay, el Alonso dijo que no importaban los partidos. Importa cuidar los procesos de formación de voluntad colectiva. Importa cuidar, ¿no? La opinión pública, la equidad, que no solo es para los partidos, es para la ciudadanía, ¿no? Pues que tenga información, que sea información, que sea contrastable, que sea pues más o menos verídica, ¿no? No me estoy metiendo con la propaganda negra, porque esa es otra cosa, que también estuvo en 2006, por cierto, pero esa me voy a referir a ella también. Aquí estamos hablando de medidas reparatorias. Ahora voy a hablar de sujetos, conductas, ¿no? Pero bueno, esta es una diferencia importante y tiene otra vertiente, nada más que ahí nos la echó para atrás la corte. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, sanciones y su eficacia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno sanciona, tanto en derecho administrativo como en derecho administrativo electoral, pues la sanción, la verdad es que, miren, les voy a contar una anécdota, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo una tía que una vez se ufanó de que iba a pagar 70, es en serio, 75,000 pesos de multas de que iba a exceso de velocidad. Obviamente tiene la capacidad económica para pagarlas y lo contó como un chiste, ¿no? Obviamente yo ahí le dije así, oye, pues yo te las puedo impugnar si quieres, ¿no? Me das una comisión. Pero, caramba, ¿qué pasa? Que luego son ineficaces. Pues 75,000 pesos, pues los pago, ¿no? Y le pasa a los partidos políticos, ¿no? Pasa a candidaturas. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿qué me sale más caro? No hacer o hacer y después pago la multa. Total, la cargo al presupuesto. La reforma electoral, está hablando mal de la reforma electoral. Es que mañana tengo que hablar de la reforma electoral en diputados y traigo cosas en la cabeza. En la reforma electoral, por ejemplo, los recursos no erogados por los partidos se planteaba que pues pueden ser utilizados para las multas. Entonces, pues ahí tengo un guardadito, tengo un colchón, pues ahí pago la multa, ¿no? Entonces la multa se vuelve ineficaz porque pues la pago, total, ¿qué me importa? Ayer que hablábamos, por ejemplo, que sean en Mérida, que las ponían a barrer, y aquí en Ciudad de México lo han intentado, ¿no? Y eso, para lo poco que podría hablar bien del gobierno de la Ciudad de México, diría, pues es que ese tipo de cosas son mejores de, pues pago los 75,000 pesos de multa, pues ya ni modo, ¿no? A decir, no, no vas a pagar multa, vas a ir a barrer, ¿no? Vas a ir a barrer una calle, y yo te voy a decir que el vecindario no te va a gustar donde te va a tocar a barrer, que no te va a poner a barrer ahí tu colonia donde pues ahí todo el mundo barre, ¿no? No, señora de 75,000 pesos de multas que pues seguramente, pues, no, pues barro mi cuadra, pues qué, no, no, te va a poner a barrer donde vas a ver si te va a gustar, para que aprendas, ¿no? Ahí hay una moral en en ese tipo de medidas, ¿no? De crear un poco de comunidad. ¿Quién sabe, no? Porque entonces van a decir, bota, el Estado aparte que me castiga, me lleva a lugares feos, ¿no? Pero el chiste es de, la sanción no es eficaz en ese sentido, ¿no? Ayer que hablábamos que si te pueden obligar a votar o no. Entonces, ahí hay otro tipo de resultados. Bueno, otro tema, igual hablando de sanciones y de hacerlas eficaces, que es violencia política por razón de género. Ha habido elecciones que se han anulado por violencia política en razón de género. El caso Iliateco Guerrero es particularmente interesante porque ahí, fíjense, el día de la jornada electoral, y ahorita vemos con las prohibiciones de derecho administrativo de tiempos, sujetos y mensaje, ¿no? Contenido, elementos subjetivos, objetivos y materiales, ¿no? El día de la jornada electoral, ustedes sabrán, veda electoral, jornada electoral, ya no puede haber propaganda, ¿no? Propaganda político-electoral. Yo puedo decir, bueno, yo no, pero ustedes pueden decir, esta persona va a votar por tal partido. No pueden ni deben ir a una casilla, pasó
pasó la música. Hablando de medidas efectivas para que la gente no disturbe el orden público, ¿no? A los que pongan música fuerte los vamos a poner a barrer las calles. Y con música además, ¿no? Pero la que no les guste. Como en Naranja Mecánica, se acordarán de esa película, ¿no? Quieren castigar al delincuente reprogramándolo, ¿no? Era un cuate que tenía esta cosa violenta, pero que le gustaba ejercer esa violencia. Es una gran película, véanlo, ¿no? Hay un libro. Bueno, el libro es anterior a la película. Y entonces él disfrutaba y ponía la novena sinfonía, sobre todo ¿qué es? El quinto movimiento, ¿no? Donde viene la oda y todo esto. Y entonces lo castigan y escenas de violencia y violencia que ejercen en contra de él mismo, ¿no? Una cosa conductista, para que ya no cometa la violencia, para que asocie en cambio ese movimiento de la novena con el dolor que a él le causa, ¿no? Con la insatisfacción que le causa. Al final no resulta, es una crítica al positivismo, pero bueno, hasta así, ¿no? Medidas represivas, pavlovianas, ¿no? Bueno, entonces, la eficacia, y en Iliatenco Guerrero viene propaganda, ¿no? Propaganda electoral en tiempos prohibidos, pero además que hacía alusión a estereotipos de género, ¿sí? Y entonces resulta, fíjense aquí, porque decíamos los resultados normativos de derecho electoral, derecho sancionador electoral y derecho penal electoral, ¿no? Aquí estamos hablando de derecho electoral en sentido amplio, resoluciones del tribunal, nulidades, como efecto, ¿no? Por violación a principios constitucionales. Otra vez ahí también como de no son camisas de fuerza, ¿no? Entonces, hay violencia política de género porque había una serie de menciones, ¿no? De menciones, de mensajes en contra de una de las candidatas, ¿no? Que hacían alusión a estereotipos en contra de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y gobernar, además en tiempo ya prohibido. Y además, otro elemento de valoración, siempre son importantes, ¿no? Modo, tiempo y lugar. Para sanción administrativa electoral y en este caso nulidad también, criterio de determinancia, ¿no? ¿Cuál era? Que el lugar en donde estaban, o sea, quien las puso era listo, quien puso ese mensaje era listo, así como lo del periódico, ¿no? Porque quienes se tenían que trasladar a la casilla, estaban en una comunidad a otra, pero era la misma casilla, ¿no? Tenían que pasar por ahí, tenían que ver el mensaje. Entonces, eso podía tener un efecto, además la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue pequeña, entonces eso podía tener un efecto en cuanto a quienes vieron ese mensaje y el efecto. Aquí, ¿cuál era la cosa? Que no tenía un sujeto al que se le pudiera atribuir, incluso el partido político cuando anula el tribunal local, dicen, oye, pero pues yo, ¿por qué, no? O sea, quien soporta la carga, o sea, quien lleva la culpa, no material, o sea, no es decir, tú fuiste el responsable, porque aquí no se puede atribuir, era una manta que decía estas cosas en contra de una candidata, ¿no? Y no gana. Se sopesan otros elementos, ¿no? ¿Cuál fue la votación recibida en casillas que no tuvieron esa posibilidad de ver, ¿no? Para tratar de hacer una inferencia de la probabilidad de que ese mensaje haya sido determinante y su gravedad con relación a la violencia política de género, ¿no? Entonces, esos elementos en conjunto dan como resultado la anulación de la elección. Y entonces el otro partido dice, ¿pero por qué la anulas? No era atribuible a mí. Otra vez, es que es una ponderación de varias cosas, ¿no? No solo el derecho del partido político y de la candidato, coalición ganadora, ¿no? Sino de cuáles son los elementos de formación de la voluntad colectiva. Bueno, y entonces, pongo un ejemplo, ahí sí, de un procedimiento, de varios procedimientos especiales sancionadores, en donde como medida como medida coactiva para aquellos que hacían violencia política de género, cometían violencia política de género, pues otra vez volvemos al problema de la infracción, ¿no? El problema de, pues, 75,000 varos, pues los pago, ¿no? Y entonces se creó una lista, le llaman la lista negra, de personas que cometían estas
violencia política de género, porque eso iba a tener un efecto, eso tendría un efecto, y lo estoy poniendo en tiempo así conjuntivo porque la Corte nos dio para atrás, ¿no? Pero era las personas que sean condenadas por violencia política de género, van a ir a una lista. Y si esto es reiterado, se les puede quitar el requisito para obtener la candidatura el modo honesto de vivir. Y entonces no obtienen la candidatura. Era una manera de hacer eficaz la ley, porque si no, pues ¿qué pasaba? No voy a decir el nombre de la persona, pero usa lentes, bigote y tiene pelo chino y fue candidato a la presidencia en 2012. Y se apellida Cuadri. Pero no dije cómo se llama, ¿no? Dije que no iba a decir su nombre, no dije que no iba a decir su apellido. Pero él en reiteradas ocasiones, y digo, no importa porque están los expedientes ahí, en reiteradas ocasiones se refirió a una persona de un grupo de la diversidad sexual como hombre, y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, ¿no? Dije, bueno, ¿cómo hacemos efectiva una sanción para una persona que está utilizando esto para hacer una plataforma política, utilizando un discurso? Si tenemos aquí al señor Cuadri, no se enoje conmigo, no lo haga, no lo haga, y entonces no tendrá sanciones por parte del tribunal. Estoy seguro que no lo tenemos por aquí, pero si lo tuviéramos un pariente, no se enoje. Mejor que lo impugnen o que tenga abogados que le digan, oye, no seas así. Bueno, entonces, pues haciendo uso de estereotipos que pueden lesionar la sana convivencia democrática, obtener un rédito electoral. Entonces, ¿de qué manera lo freno? Las multas no importa, ¿no? Pues las pagas y ya. Sobre todo si eso te permite crecer electoralmente. Sobre todo si eres un funcionario, ya no nada más eres un candidato, eres un representante popular, ¿no? Representante de Coyoacán, en mi distrito. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos eficaz que no lo vuelvas a hacer? El registro. Pero ¿qué pasó? ¿No? Que la Corte, en una contradicción de criterios, y a ver, no es una crítica a la Corte, ¿no? Pues la Corte tenía sus razones, lo que pasa es que volvió ineficaz, lo que acá se convertía en una herramienta para que no se produjeran esas violaciones. A ver, no fue el único Cuadri, o sea, yo lo mencioné porque pues, pero no fue el único, ni de cerca, o sea, no, yo no estaría culpándolo solo a él. Ay, sí, claro, esto fue una ley para Cuadrina. No, nada que ver, ¿no? Hubo otro diputado, Noroña, ¿no? Que también ahí él no por una persona de la diversidad sexual, pero también por hacer expresiones así indebidas en contra de mujeres, ¿no? Y también iba para la lista negra. Entonces, pues la Corte, en una contradicción de criterios, dice, es que el modo honesto de vivir es inconstitucional que implique sanciones. ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión ahí moral de valoración, ¿no? Una serie de expectativas y no hay un modo honesto de vivir. Habría muchos. Entonces, sería imponer unas ciertas formas, unas ciertas representaciones, unas ciertas ideas en detrimento del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que resuelve la Corte. Entonces, desgraciadamente ahí, pues queda sin efectos una sanción que, no estando prevista en la ley, hacía eficaz que no se produjeran violaciones en materia de violencia política de género, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? La última vez que di este diplomado se armó una controversia con un compañero porque empezó a decir que esas sanciones eran indebidas y no sé qué. Es una forma de hacer eficaz la ley. Solo digo eso, ¿no? Y aquí lo que más me importa, no ceñidos a esto de no hay pena sin ley por los efectos que se producen, ¿sí? Por eso estas medidas reparatorias. Y las medidas reparatorias pueden ser de distintos tipos dependiendo de cuál sea la violación, ¿sí? En ese caso no era medida reparatoria, en el caso de la lista negra. Era una forma de evitar que se cometieran conductas que pudieran ir en detrimento de las personas por violencia política en razón de género, ¿no? Bueno, entonces, seguimos con esto, ¿no? Esto, bueno, pues ya está como más avanzado, lo que nosotros hemos dicho. ¿Cómo vamos hasta aquí? Por cierto.
¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Preguntas, comentarios? Parientes, dirigentes de partidos políticos molestos por lo que dije. Personas que han pagado 75,000 pesos de multas, que no les parezca que ande diciendo yo. Todo bien, bueno. Entonces, vamos a otros elementos que también tienen que ver con la sanción administrativa. Dijimos, y esto seguimos en diferencias, ¿no? Dijimos que la sanción penal tiene elementos subjetivos, objetivos y materiales, ¿no? Medios de comisión, circunstancias bajo las cuales se comete, sujeto o el injusto penal, si alguna vez dicen injusto penal, ¿no? Es el que comete el delito, ¿no? Y sujetos pasivos, ¿no? En quienes recae la conducta. Entonces, en el derecho administrativo sancionador electoral, igualmente, ¿no? Tenemos sujetos que pueden incurrir en faltas, medios de comisión del ilícito o de la infracción, circunstancias de modo, tiempo y lugar que pueden ser temporales, por ejemplo. Recuerden esta dimensión temporal en los delitos, que decíamos, hay ciertos, bueno, a ver, vamos por partes. Entonces decíamos, perdón. Primero, sujetos, ¿no? Entonces, hay ciertos delitos que solo lo pueden cometer algunos sujetos, ¿no? Hay ciertas infracciones electorales que solo la pueden cometer determinados sujetos, igualmente, ¿no? Partidos políticos, pero hay una diferencia, ¿no? Que es la culpa en vigilando. No sé si alguien de ustedes la conozca, ¿no? Pero la responsabilidad penal normalmente es individual, o sea, la persona que la comete, ¿sí? Hay veces en las que puede haber más de un sujeto, le facilitó los medios para la comisión y entonces puede haber ahí complicidad. O que le haya, bueno, iba a poner un ejemplo feo, pero bueno, insisto, le haya facilitado medios para que cometiera un delito o para que saliera impune, obstrucción de la justicia, ¿no? Pero acá, la culpa en vigilando, para hablar de las faltas electorales, las infracciones electorales, quiere decir, hay un responsable material, candidata, candidato que dice o hace algo, ¿no? Pero hay un partido político que tenía el deber de velar porque ese candidato o candidata pues no dijera las cosas. Entonces ahí puede haber una sanción también, no solo para el infractor material, es decir, para la persona, para el injusto en términos penales, sino también para el partido. Esa es otra diferencia en cuanto a los efectos de la sanción y el elemento subjetivo. ¿Quién comete? Comete el sujeto. En penal comete la persona. Si hubo una que le facilitó los medios, puede tener un grado de responsabilidad, pero inclusive ese es otro tipo penal. Pero acá tenías el deber de vigilar y no lo hiciste, ¿no? Eso, por ejemplo, elemento subjetivo. Y luego está la parte temporal, ¿no? La temporalidad, así como hay delitos electorales que solo se pueden, seguimos, ¿no? Como estos mutatis mutandis, o sea, aquí, ¿qué tiene que ver con la diapositiva? Pues no mucho, pero lo que me interesa, acá, ¿no? Estos, ahorita vemos sanciones y todo, pero diferencias, que me interesan más las diferencias que el catálogo de sanciones, ¿sí? Pero ahí están, por ejemplo, ¿no? Algunas cosas relativas a la violencia política de género y los procedimientos. Temporalidad, decía. Entonces, la temporalidad de los delitos, pues hay delitos que por su propia naturaleza solo se pueden cometer en la jornada electoral. Antes no, porque ese es un elemento del tipo. El día de la jornada electoral, pues, por ejemplo, los funcionarias de casilla, ¿no? Difundir noticias falsas el día de la elección, ese es un delito electoral. Obviamente, difundir noticias falsas relacionadas con la elección, difundir noticias falsas que no tengan ningún vínculo con la elección, pues, ¿qué, no? Se murió Ricky Martin, pues no es cierto, pues eso no es un delito electoral, ¿no? Pero decir en tal casilla aconteció tal cosa, no vaya, ¿no? Que pueda tener un efecto en la elección, entonces ahí tenemos un delito. Solo se puede cometer en ese momento, ¿sí?
Pasa lo mismo en el derecho administrativo sancionador. Hay algunas conductas que solo serán infracción cuando hay condiciones temporales. Voy a los casos específicos del artículo 41 constitucional cuando hablan de propaganda electoral y propaganda, perdón, gubernamental y propaganda electoral también, pero es que son dos cosas distintas. La propaganda gubernamental no está prohibida, pero está limitada. No puede haber propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Y cuando hay, entonces hay una sanción, ¿sí? Una sanción que puede ser pecuniaria, normalmente es pecuniaria, y ahí es donde volvemos al tema, ¿no? De, pues es que si lo multan con lana, pues es probable que lo vuelva a hacer. Y ahí hay otras figuras interesantes, la tutela preventiva, ¿no? Abstente de en lo sucesivo hacerlo. Pero bueno, el chiste, pues, es que el elemento temporal también está, pero aplica de manera distinta. Porque hay conductas, no solo que para hacer precisan de un tiempo, sino que cuando se realizan, cuando este elemento temporal no está, no son ilegales. No sé si me explique. O sea, hay conductas que necesariamente estos, ¿no? Los noticias falsas, la difusión de noticias falsas en el día de la jornada electoral es un delito, pero que tiene como elemento de constitución que sea el día de la jornada electoral. ¿Sí? Y en el derecho administrativo sancionador, la cuestión está en, hay conductas que si no son procesos electorales, inclusive están permitidas, ¿no? Las noticias falsas yo no digo que estén siempre permitidas, digo, no está bien, ¿no? No es algo que sea un derecho. La propaganda gubernamental es un derecho de los gobiernos de posicionar a su gobierno, de hablar de lo que han hecho bien, si es que lo han hecho bien. Pero ninguno va a decir que lo ha hecho mal, ¿verdad? En todo caso. Entonces, hay un derecho de decirle a la ciudadanía, de posicionar la opción, la política pública del gobierno con la ciudadanía, no con un ánimo informativo, sino con un ánimo, ¿no? De hablar bien del gobierno que no de la persona. Muy diferente sería, eso está prohibido en todo momento, ¿no? Alonso Vázquez Moyers, presidente de México, y logró que tal cosa, ¿no? No, la promoción personalizada no, pero sí gobierno de la República, ¿no? Instalamos, no sé, paneles solares, logramos que llegara la lluvia y ya no hay calor, ¿no? No sé cómo lo lograría es un gobierno, pero vamos a decir que eso pudiera ser posible, ¿no? Entonces, ahí hay un posicionamiento del gobierno y es legítimo, solo está limitado. Igualmente, la propaganda político-electoral no está prohibida. En principio, ahorita vemos cuáles son algunos de los elementos que sí tienen problemas, pero aquí la diferencia, el delito son conductas que, a menos que haya ciertas características que se le exigen al sujeto, o de tiempo, o de su comisión, si no, no se dan, pero el delito acontece o no acontece. Aquí es, bueno, es que si no acontece en este determinado tiempo, no solo no es infracción, es un derecho, ¿sí? Diferencias en cuanto a uno y a otro en sus modalidades, ¿sí? Entonces, decía, el caso de la propaganda político-electoral y la veda. En la veda no puede haber propaganda política, pero antes de la veda sí. Ahora, en los procedimientos sancionadores, y también esto como raíz tiene el conflicto postelectoral de 2006, el contenido de la propaganda. Entonces, ahí tenemos otro elemento, ¿no? De valoración. Ya no nada más es que la propaganda esté limitada en los tiempos o prohibida en el caso de uso de recursos públicos, o el posicionamiento de una persona, no la propaganda personalizada que se está prohibida en todo momento también, sino eh, el, 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 elemento temporal, ¿no? De el, ay, se me fue la idea, ¿no? Pero bueno, perdón, el contenido del mensaje, ¿no? O sea, ¿qué es lo que digo? Ya no nada más es el sujeto, sino qué dice el sujeto. Por eso puse, por ejemplo, la violencia política de género como una de las conductas
que dependiendo del mensaje, ya no del tiempo, del contenido del mensaje, pueden ser sujetas de un procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Entonces, elementos temporales, materiales y subjetivos, ¿sí? Vamos a las diapositivas para hablar entonces de sanciones en el entendido que las sanciones, ¿sí? Pueden ser más allá de la camisa de fuerza del derecho administrativo y el derecho penal, ¿sí? Entonces, aquí algunas cuestiones relativas a la violencia política de género, procedimiento especial sancionador, pero aquí infracciones por partidos, sanciones, ¿sí? Que están en la ley, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sanciones. Esto, insisto, ahorita vamos a la individualización. Esto no es camisa de fuerza. Eso es lo que más me interesa. Por esto de las medidas reparatorias. Por eso de los bienes jurídicos tutelados. Por esto de no puedo dejar subsistente algo que por sí mismo, por la existencia misma de la conducta, vulnera las condiciones de equidad en la contienda. O puede implicar la difusión de mensajes, por decirlo menos, indeseables para la ciudadanía, ¿no? Bueno, individualización, que esto es lo que también les comentaba. Aquí sí podemos pensar que hay similitudes, ¿no? Similitudes en cuanto a uno y a otro, es decir, administrativo, penal y administrativo electoral. La gravedad, ¿no? Bien jurídico tutelado. Lo que pasa es que aquí los bienes jurídicos tutelados, como es la democracia, pues abarca un montón de cosas, desde la certeza, desde la legalidad, desde la equidad, y cada uno se materializa distinto, ¿no? Pues, ¿qué puede vulnerar la equidad? Un montón de cosas. Una declaración o declaraciones sistemáticas de parte de un determinado sujeto pueden suponer, ¿no? Condiciones de inequidad. Ayer lo decía, bueno, creo que sí. Cuando una persona, por el encargo que ostenta, tiene la posibilidad de mandar mensajes, ¿no? De dar mensajes. Porque la ley contemplaba, la reforma, que los funcionarios públicos pues, podían hacer uso de la libertad de expresión y decir cuáles eran sus candidatos favoritos, ¿no? Pues eso va en detrimento de la equidad. ¿Por qué? Pues porque los otros no tienen, ya lo hemos dicho, ¿no? No tienen las mismas oportunidades de contestar en el mismo plano, ¿no? Pero bueno, esa es una, ¿sí? Y ahí había esta controversia, ¿no? Circunstancias de modo, tiempo y lugar, medios de comisión, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Le contestó a alguien o cómo fue, ¿no? En el caso de los parlamentarios, por ejemplo, del ejemplo que había dado de Cuadri y de Noroña, era, bueno, ellos tienen una cierta protección, estarán de acuerdo, ¿no? Artículo 110 constitucional, la inmunidad parlamentaria, que no es solo la inmunidad procesal, sino que pueden, en principio, decir cosas sin que sean perseguidos penalmente. Pero eso no quiere decir, pues voy a decir lo que sea, estoy amparado en la inmunidad parlamentaria y rompo acuerdos democráticos, ¿sí? Como lo son, pues, mensajes que vayan en detrimento, no solo de una persona, porque no nada más se trataba de que, la persona, pobrecita, no era eso, sino el contenido del discurso, ¿no? Entonces, ahí hay circunstancias de modo, tiempo y lugar. Condiciones socioeconómicas, externas y medios de ejecución. Utilizar no es para hablar mal de alguien, o sea, es para poner un ejemplo, ¿no? Utiliza, pues hable mal de una tía, que no hable mal de un diputado que no conozco. Utilizar la plataforma que me puede dar el Congreso para dar un mensaje que va en detrimento de un valor democrático como la pluralidad, ¿no? La reincidencia y el monto del beneficio. Esto que les decía, por ejemplo, para hablar pero ahorita voy a poner un ejemplo de derecho electoral, de las bombas de gasolina, ¿no? Pues si son 10 mililitros, pero lo sumo y cuántos días y todo, pues entonces sí hay un daño pues a la ciudadanía, pero pues la ciudadanía ya no le va a poder regresar la lana, ¿no? Pero que entonces se convierte en un aprovechamiento, que son la modalidad de las multas en términos de contribuciones, y pues un aprovechamiento que pues aprovecharemos ahí para
para tapar un bache o algo, ¿no? En el caso del derecho electoral, voy a poner un ejemplo, igualmente, temporal, ¿no? Veda electoral, partido político, no importa cuál. No voy a dar, no voy a hacer un chiste y dar elementos que nos permitan identificarlo, pero les doy el número de expediente para que le interese, SUPRAP 172, diagonal 2021. Y ahí, ¿qué sucede? Lo dije como esos anuncios de que la Secretaría de Salud, hablando de autoridades administrativas que tienen en su potestad cuidar por algún bien público, que obligan a los anunciantes así de productos nocivos que digan el abuso, el consumo, ¿no? El abuso del consumo de este producto es nocivo para la salud. Y lo dicen rápido, así para que pase así de largo, ¿no? SUPRAP 172, diagonal 2021. Mi intención no era que pasara de largo, nada más que estoy viendo el reloj y voy un poco carrereado. Entonces, ¿qué pasa? Partido político, que en vez de electoral, bueno, el partido político en principio no hizo nada. Después vimos como facultades de investigación, ¿no? Investigación en un procedimiento administrativo. Entonces, nada, ¿no? El día de la jornada, un día antes, o algo así, unos influencers, ¿no? Unas personas famosillas ahí con muchos miles de seguidores o cientos de miles de seguidores, seguidoras. En la red está Instagram, empiezan a manifestar su apoyo a un partido político en particular, y todas aparentemente siguen un guión, ¿no? O sea, dicen lo mismo, casualmente. En principio, eso, pues, ¿qué? Yo puedo decir, bueno, yo no debería, ¿no? Hacer una manifestación pública en redes sociales de cuál va a ser el sentido de mi voto. No debería porque, pues, no está bonito, ¿no? Por el lugar donde trabajo. Pero en principio, un ciudadano, una ciudadana, pues puede decir lo que quiera. El día de la jornada en su red social, yo voy a votar por X, porque X es el bueno o la buena. Y en cambio, Y es guácala, ¿no? Lo puede decir. Y es legítimo. Es libertad de expresión. Una cosa es esa, ¿no? Entonces estos ciudadanos pues aparecieron en Instagram y pues ¿qué? Si son influencers, esa no es una condición para no decir libertad de expresión. Entonces hasta ahí bien. Pero resulta que, primer elemento, no es la primera vez que sucede que curiosamente en veda electoral hablan en favor de este partido político influencers, ¿no? Primero. Segunda, dicen lo mismo. Qué casualidad que sean influencers que dicen lo mismo, el mismo partido, el mismo día. Procedimiento de investigación por parte del INE, facultades de la autoridad administrativa, competencia de la autoridad para tutelar bienes jurídicos. Y en este caso, no es el derecho de los ciudadanos de libertad de expresión. Sí, en principio está tutelado. Y en principio es pues, uno de los fundamentos de ser del Estado liberal. Pero no quieras venderle, como dicen, chiles a Clemente Jacks, ¿no? No me quieras engañar, ¿no? Para torcer la voluntad popular. Entonces es, a ver, facultades de investigación. Y resulta que pues hacen la investigación, le hablan a algunos de los influencers y dicen, no, pues sí me pagaron una lana, ¿no? Ah, te pagaron. Otra infracción. Una es la infracción en materia de propaganda cuando no debes, y la otra en materia de fiscalización, porque erogaste dinero, te pagaste a personas para que dieran un mensaje en tiempo prohibido, ¿sí? El partido, SUPRAP 172, diagonal 2021, dice, no, a ver, libertad de expresión, lo sé yo qué. Los ciudadanos dijeron lo que quisieron, pero ya había elementos para decir, nah, les pagaste, los contrataste. Y entonces dice, bueno, pero a ver, ni gané. O sea, ni me beneficié por ello. A la hora de determinar las sanciones, no. Tenías una intencionalidad de causar. Y además, el bien jurídico tutelado no es que hayas obtenido el resultado en la elección, sino que hiciste un fraude a la ley, haciendo pasar por libertad de expresión algo que no era, no reportaste tu gasto como gasto de campaña y trataste de influir ilegalmente en el ánimo colectivo, además de que eres reincidente. Entonces se les puso una multa chida, ¿no? Estuvo buena, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos, ¿no? El valor de la multa. Fue 40% de su financiamiento del año, ¿no? Para no decir nada. Y además hubo un cálculo también de, ¿y cuánto les habrá costado, no? Entonces, facultades de investigación. ¿Cuánto les habrá costado al INE? Perdón, al partido. Pues cuánto, y a otra empresa, ¿no? Oye, ¿cuánto cobra un influencer por esto? Pues tanto. ¿A cuántos contrataron? Entonces dicen, pues el doble de lo que les costó, producir esto, ¿no? Bueno, todo esto, los procedimientos administrativos con sus características, con sus limitantes y con sus bienes jurídicos tutelados. Pueden ser relativamente los mismos, y digo relativamente, porque pueden cuidarse conductas similares, ¿no? Puede cuidarse la paquetería electoral y decir, bueno, estoy cuidando la paquetería electoral y entonces puedo imponer una sanción en términos, ¿no? De la ley, una sanción para quienes vulneren la paquetería electoral, pero eso además es un delito, ¿no? Y eso además, si lo comete un servidor público, pues puede implicar una destitución. Y también puede implicar la nulidad de una elección. Entonces, una misma conducta puede estar contemplada en diferentes ordenamientos y tener diferentes consecuencias, ¿sí? Si dijimos que una consecuencia de derecho electoral, en sentido estricto, era la nulidad, otra puede ser la cancelación de una candidatura, por ejemplo, en materia de fiscalización. En los procedimientos de fiscalización, ya ha pasado, que estamos cuidando ahí la equidad en la contienda. Ahorita voy a eso. Y otro puede ser, ¿no? Las conductas típicas antijurídicas cometidas por una persona en detrimento de otra persona nada más. O sea, ya no es en detrimento de la elección, ¿sí? Ya no es en detrimento de la formación de voluntad colectiva. Puede ser. O sea, yo le retiro a una persona la credencial para votar sin causa justificada, claro. Y ya cometió un delito. Su tutor es Mario Alexandro. Se lo retiro a 50, cometí el delito, y ahí habrá circunstancias que puedan hacer más grave la sanción en todo caso, ¿no? Se lo retiro a uno, es como, bueno, es un delito, no deja de ser sancionable penalmente. Se lo retiro a 50 y es así de, hay otras circunstancias, ¿no? Que agravan el delito, pero no deja de ser delito. Robé una casa, robé 50, sí, ¿cómo le hiciste para robar 50? No al mismo tiempo, ¿no? Pero hay una reiteración de conductas, hay varias denuncias que se acumulan, ¿no? Por eso cuando agarran luego a un sujeto, dicen denuncie, ¿no? Pues para así tener más elementos para agravar en todo caso, y porque algunas se van a caer a lo mejor, ¿no? Y entonces, pues tener más para poderle vincular. Pero aquí tenemos una cosa que más adelante en otro módulo les van a responder, yo no lo voy a responder. ¿Y los partidos políticos qué? Si sí son sujetos de responsabilidad, está culpa en vigilando, pero también partidos políticos, coaliciones, candidatos que pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa, que les pueden anular una elección. ¿Y qué onda con el penal, no? Entonces ya verán, ¿no? Esta me la voy a brincar porque esta la vamos a ver cuando veamos, las diferencias entre delitos locales y federales, ¿no? Pero bueno, entonces aquí esto de las competencias, ¿sí? Aquí algunos delitos. Estos van a ser motivo de los próximos módulos, van a tener un módulo con mi amigo Daniel Díaz Cuevas, y y mañana y el lunes van a tener con el fiscal Gilberto de Hoyos Colofón y un agente del Ministerio, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, que les hablará de esto, ¿no? El funcionamiento de las fiscalías, cómo se integra una averiguación, ¿no? Pero aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, algunas conductas, ¿sí? Entonces, estas, ¿sí? Vote más de una vez en la misma elección. Hay muchas que son difíciles de que se lleven a cabo, ¿no? Pero aquí está esto que les decía en cuanto a la individualización de la sanción, de 6 meses a 3 años. Cuando tengan su clase con la maestra Gladys, pregúntenle, oye, y en la individualización de la sanción, ¿cómo se lleva a cabo, ¿no? Este ejercicio, pues, del juzgador, ¿no? Además de estos elementos de valoración, circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Pero ¿cómo opera?
Entonces aquí tenemos algunos delitos electorales, esta que les decía, recoja en cualquier tiempo, ¿eh? Aquí no hay una limitante temporal, no dice, recoge el día de la jornada de la elección, ¿sí? Una o más credenciales, basta una para que se cometa el delito. Aquí lo que me importa para diferenciar también son los efectos. Ya decíamos los efectos de los bienes jurídicos tutela, perdón, los efectos de la sanción, reparadores, ¿no? Y aquí los efectos, porque aquí no estamos hablando de los efectos en la elección, en el caso de los delitos. Puede ser, para la elección puede valer, ¿no? O sea, ay, pues qué, ¿no? Compró 10 votos. Bueno, sí, recogió 3 credenciales. Para elecciones es irrelevante. Difundió noticias falsas. O sea, la elección no se resolvió por eso, ¿no? Golpeó a una persona, robó una urna, pero, pues, o sea, vamos, ganó por 10,000 votos, que robó una urna. No importa el resultado en la elección, importa la conducta como conducta, porque pone en peligro bienes jurídicos tutelados, que no son los mismos, no pone en peligro la democracia como concepto general, ¿sí? No pone en peligro la autenticidad de la elección, no deja de ser menos auténtica. Pues votó 2 veces. Para la elección, normalmente va a ser irrelevante, ¿no? Entonces, se cuida aquí, el reproche es la conducta, porque se trata de un proceso de elección en donde todos cooperamos y se rompen las reglas de cooperación. Es lo mismo que en el delito, ¿no? Sí, o sea, el reproche no es nada más porque, bueno, pues se robó una casa, pero pues mira, a mí me da igual. Claro, no me da igual, porque pues están robando casas, habitaciones, ¿no? A diferencia de que pues no pagó la renta, pues es problema de la arrendadora. Acá es, cometió una infracción en contra de la colectividad, entonces hay esa reprochabilidad, ¿sí? Bueno, entonces, nada más, insisto, estos no me detengo porque los van a ver, ¿no? Los van a ver con Daniel, ¿no? Y luego conmigo un poco estas partes, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas responsabilidades subjetivas, ¿sí? Algunos otros elementos, pero me interesa, ¿no? Esto para ir cerrando, la parte del ius puniendi, las diferencias que decíamos al principio, normativas de consecuencias, teórico-filosóficas, teórico-culturales. Teórico-filosóficas es la restricción del poder del Estado, la atenuación, la distribución de funciones en la administración pública. Y luego, la diferencia más importante en materia electoral es la posibilidad de que las sanciones y las medidas reparatorias no estén en la ley, pero que garanticen la eficacia de la sanción por los bienes jurídicos que se tutelan. No son bienes jurídicos, o sea, no con ello quiere decir que en los delitos electorales no se tutelen bienes jurídicos importantes, no, sino que los bienes jurídicos que se tutelan en el derecho electoral administrativo sancionador son de orden colectivo en términos de la elección como proceso para legitimar, construir el poder político, ¿no? Las conductas en lo individual pueden suponer, claro, que se ponga en riesgo la elección. Financiamiento ilícito. Ay, ese es un temazo, ¿eh? Financiamiento ilícito, ¿de qué estamos hablando? Participación de organizaciones ilícitas que tienen fines ilegítimos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Esa participación, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede poner en riesgo la elección, pero insisto, habrá conductas que por sí mismas no pongan en riesgo la elección, pero son lesivas para el proceso colectivo. No sé si me explique, ¿no? O sea, a ver, si roban una casa, no se pone en riesgo la propiedad de la gente, pero es lesivo para la comunidad porque tenemos como un valor central en nuestras sociedades la propiedad, ¿sí? A diferencia de que si rayan mi pared, hasta donde sé no es un delito, pero a lo mejor estoy cometiendo, sí, también es delito. Daño en propiedad ajena, pero no estoy seguro que un rayón lo sea.
Entonces ahí, por ejemplo, la condena administrativa, pues págale su pintura, ¿no? Por ejemplo. A diferencia de un otro, el grado de reprochabilidad. Entonces aquí no es que, si estamos hablando de penal y decíamos, pero ¿qué no se supone que la penalidad tiene un grado de reprochabilidad mayor que cualquier infracción administrativa en donde me van a poner a barrer en lugar de pagar una lana? Sí, pero aquí, insisto, la cosa es que cuidamos la elección como proceso de construcción de poder y de legitimación. Por eso las sanciones son de otra índole y pueden ir más allá de la ley. Eso es todo lo que me interesa. Bueno, ya, yo ya acabé. Ahora, preguntas, comentarios en el chat, en el micrófono, los escucho. Sí las hay, claro, de quien los haya. Igual quejas, ¿no? De, oye, yo soy pariente de ese que dijiste, ¿no? Sí, Jesús Villavicencio. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pareciera obvia, ¿no? Pero me gustaría nada más que quede así bien asentado en los temas entonces de delitos electorales se litigan, vamos a decirlo, ante sede judicial penal. Sí, qué bueno que lo menciona. Sí, a ver, qué bueno, porque eso se me había olvidado. Esa es otra diferencia. Los delitos en general, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando analicemos una acción de inconstitucionalidad en la clase de delitos electorales estatales y locales, pero la naturaleza de los delitos electorales sigue siendo penal, de manera tal que quienes conocen, quienes resuelven, quienes ejecutan, quienes dictan medidas cautelares, son jueces penales. ¿Cuál sí es una diferencia? Y la van a ver a partir de mañana, la autoridad. Esa es otra cosa que se me había escapado, por eso digo que qué bueno que lo dice, porque también hay una diferencia entre delitos, que a lo mejor podía inferirse un poco en lo que había dicho, ¿no? De delitos y sanciones administrativas, no solo el ámbito normativo de dónde está previsto, sino la autoridad que sanciona. Autoridad administrativa, autoridad penal, ¿no? Hace la investigación la autoridad administrativa, llámese Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, llámese el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Fiscalización, llámese la Profeco, llámese la CONAGUA, y en el caso del derecho penal, la Fiscalía, ¿no? Y en este caso, lo único es que hay una Fiscalía especializada para delitos electorales, la FICEL, que van a empezar a ver mañana. Entonces, ahí también hay una diferencia. Qué bueno que lo mencionó. La autoridad que integra la averiguación, ¿sí? Entonces, gracias por la intervención. Y ya una vez en la etapa jurisdiccional, es un juez penal, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Sí, Noel Carmona. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Yo tengo una duda. ¿Hay un fuero local para delitos electorales del fuero local, del fuero estatal, o únicamente la FEPADE es? Porque yo tengo entendido que la FEPADE conoce de delitos federales, ¿no? Integra las carpetas de investigación en materia federal, pero en este caso también podrá integrar, creo, las carpetas de investigación del fuero local. Es muy buena pregunta. A partir de mañana van a ver justamente las diferencias, ¿no? En todo caso, o sea, las fiscalías estatales, sí. Hay delitos, ámbitos temporales de los delitos, sí, la FEDE. Hay ámbitos temporales hay ámbitos territoriales de los delitos electorales. Lo hace la distinción la Ley General de Delitos Electorales en su artículo 21, me parece, y ahí es donde dice cuáles son los delitos que cometen o que se cometen de orden local y cuáles son los de orden federal, ¿no? Hay una distinción, pero la respuesta simple es sí, hay delitos locales. Bueno, no hay delitos locales, a ver, hay fiscalías locales que integran las carpetas de averiguación relativas a las conductas típicas antijurídicas y culpables previstas en la Ley General de Delitos Electorales, que es la única fuente, vamos a adelantarnos en la clase que después me tocará, la única fuente para prever delitos en materia electoral, y luego está la FEDE, o la FICEL, ¿no? La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Fuero Federal. O sea, sí hay esa distinción.
de delitos del fuero federal y delitos del fuero local. Sí, perdón, mi pregunta era, yo vivo aquí en el estado de Oaxaca y al parecer la Fiscalía Local no cuenta con un órgano especializado para la cuestión de delitos electorales del fuero local. Ok. Desconozco el caso específico. En principio, supondríamos, ¿no?, que cada entidad federativa cuenta con su propia fiscalía. Mañana el fiscal de ellos les podrá responder de manera más precisa, más técnica, ¿no? Porque la verdad es que yo desconozco ese caso específico, ¿no?, en Oaxaca. Sé que hay fiscalía especializada en el Estado de México, en Nuevo León, aquí en Ciudad de México, en Puebla, ¿no? Pero bueno, no conozco, en San Luis Potosí, no conozco todas las entidades, entonces me disculpo por eso, pero es posible que la respuesta más adecuada la tenga mañana el fiscal de Nuevo León. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Bueno, pues si no hay nada más, yo les agradezco, esperando que haya sido pues interesante, amena, más o menos, ¿no? Que haya atenuado un poco el calor asfixiante que vivimos, y bueno, por lo menos les haya resultado, si no interesante, si no didáctica, al menos divertida. Si fue divertida, pues mejor. Eso es lo que más me interesa en realidad de todo lo demás, ¿no? Que no se hayan aburrido. Y ya si de paso aprendieron algo, pues qué mejor, ¿no? Pero si no, por lo menos se la pasaron bien escuchándome, ¿no? Bueno, es broma, ¿no? Obviamente espero que haya sido, que hayan aprendido, que es el objetivo principal de esto, ¿no? Diferenciar efectos, autoridades y estas fundamentaciones, ¿no? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en algunas semanas para otra clase. Y de mientras, pues ya saben, ¿no? Soy el coordinador del diplomado, entonces me pueden escribir. Les debo esto de la proporcionalidad, ya se los voy a mandar, ahora que ya tenemos todos los elementos, ya hubo 2 personas que me mandaron correo, mándenme quienes más tengan interés y les mando el material de la proporcionalidad. Buenas noches, hasta la próxima, gracias. Gracias, doctor, hasta la próxima, que esté bien. Igual, gracias. Gracias por los comentarios, gracias.